al comienzo del ciclo de Informática 2, habíamos mencionado que Excel reconoce diferentes tipos de datos dentro de la celda. Y dependiendo de ese reconocimiento que hace, los ordena a la izquierda de la celda o a la derecha de la celda. Todos los que son datos numéricos los ubica del lado derecho de la celda. Teniendo esa información en mente, acá vemos que este es un dato numérico, este es un dato numérico, y la fecha también la toma como dato numérico porque vemos que está del lado derecho de la celda. Los que son números es más obvio, pero tal vez los porcentajes uno se lo puede imaginar, pero los confirmo, es un dato numérico. Y la fecha también se visualiza con formato de fecha porque hay un formato de fecha que hace que se vea de ese modo. Si yo le quito el formato de fecha y le pongo como general, aparece un número. ¿Qué significa ese número? Significa que Excel cuenta los días y cada día lo divide en 24 horas, cada hora la divide en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos. ¿Por qué? Porque a partir de el trabajo que hace internamente Excel con las fechas, es posible calcular días entre intervalos de fechas. Por ejemplo, cuántos días para el vencimiento de un documento, cuántos días laborales hay en un X periodo entre una fecha y otra, dentro de cuántos días vence un documento, un plazo fijo o un contrato. Podemos determinar la cantidad de horas trabajadas en la semana y en el mes por el personal, porque podemos hacer cálculos a partir de eso. Cuando yo le asigno al número el formato de fecha, ahí se puede leer con un formato que nosotros entendemos. Excel empieza a contar a partir del 1 de enero del año 80, ese es el día 1, y de ahí cada día va aumentando un número más. Bueno, entonces la fecha es un número, los porcentajes también, y los números obviamente son números siempre que yo no agregue otras cosas por el teclado. Si yo empiezo a poner separador de miles, separador de decimales, signos monetarios y demás, y no estoy muy seguro de cómo mi máquina maneja esa información, al dar enter tengo que ver de qué lado queda alineado ese número. Si queda del lado izquierdo, lo está considerando como texto y no voy a poder hacer un cálculo con ello. Tenemos por otro lado datos que no son numéricos. Acá tenemos palabras, tenemos caracteres como signo de interrogación. Entonces podemos decir que tenemos datos numéricos y que tenemos datos no numéricos. Los datos no numéricos, en realidad no es correcto en Excel hablar de datos no numéricos, sino que es más correcto hablar de datos alfanuméricos. Los datos alfanuméricos incluyen a el texto, a los caracteres especiales y a los números. Y por otro lado, ¿qué más hay en este grupo de celdas que tiene esas líneas allí? ¿Un casillero vacío? Una celda vacía.
Las celdas vacías en Excel las denominamos celdas en blanco. Entonces son diferentes tipos de celdas que Excel puede reconocer y contar. Entonces vamos a ver funciones que me permiten contar cantidad de datos de celdas con datos numéricos, contar celdas con datos alfanuméricos y también contar celdas con datos en blanco. Y para cada uno de estos tipos de datos hay una función diferente. Algunas de ellas la encontramos en el botón de función suma, aquí al costadito en la flecha. Está la función contar números. Esta función cuenta datos numéricos. Y más abajo hay una opción de más funciones. Al dar un clic, abre lo que se llama el asistente de funciones que tiene Excel, que me permite aplicar funciones que tienen una sintaxis más o menos complicada y de una forma que no hace falta que yo memorice la sintaxis de la función. Este asistente, además de buscarlo acá, también lo puedo buscar en este signo de función que está al lado de la barra de funciones, exactamente igual. Yo tengo mi celda activa aquí, la voy a poner acá al lado, donde quiero que aparezca el resultado, y vamos a activar el asistente de funciones. El asistente de funciones tiene un buscador. Por ejemplo, si yo escribo la palabra contar y doy clic en ir, me va a mostrar todas las funciones que tiene Excel donde aparece la palabra contar. Y ven que hay varias: contar, contar blanco, contar sí conjunto, contar a, b de contar. Es decir, hay varias funciones que tiene Excel. Esta es la última, ya empieza a mostrar otras cosas después. Y si no me muestra todo este listado, yo puedo seleccionar una categoría. Acá aparecen siempre por defecto las recomendadas y en esta ventana aparecen las últimas que se estuvieron usando en esa máquina. Si yo despliego esta persiana, tenemos agrupadas por categorías. Las funciones de contar datos están dentro de las que se denominan funciones estadísticas. Y enseguida aparecen las que tienen el término contar. Y ahí vemos lo mismo que se veía recién. Están ordenadas alfabéticamente. Aquí abajo me muestra el nombre de la primera función. Si yo selecciono una diferente, me muestra esa función y lo que va entre paréntesis son los argumentos de la función. Y debajo es la definición. La función contar cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Esa es la que me interesa para poder resolver cuántos datos numéricos hay en este cuadro. Acepto y acá defino cuáles son los argumentos de la función. Esta es una función de las sencillas, como dijimos al comienzo. Solamente debo marcar el rango de celdas donde debe trabajar. En este caso es todo este rango de celdas, así que voy a dar un clic aquí y selecciono todo el rango de celdas. Acá ya me muestra lo que está leyendo y aquí abajo ya se ve el resultado. Al aceptar, me muestra directamente el resultado. Si yo elimino algún dato, el resultado se actualiza automáticamente.
Bien, después tenemos una función diferente para datos alfanuméricos. Y esa función se denomina, ¿dónde está? Acá, contar A. A de alfanumérico, contar alfanuméricos. Dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Acuérdense, alfanuméricos son tanto números como otros caracteres, como los signos de preguntas y por supuesto el texto. Y funciona igual que hoy, simplemente marco el rango de celdas y acepto. Y acá me dice que hay 11 celdas con información. 3 acá arriba, 3 acá abajo son 6, acá abajo hay 2 más son 8 y 3 más de abajo son 11. Datos numéricos no los conté, pero tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas celdas en blanco hay? Tengo una función que me permite contar celdas en blanco, que es la que vemos aquí, contar punto blanco, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. La selecciono y también marco el rango de datos sobre el que debe contar y ahí me dice que hay solamente una celda en blanco. Si yo elimino algún otro dato, todos los valores acá se van a modificar. Ahora tengo 4 datos numéricos, 10 alfanuméricos y ahora hay 2 celdas en blanco. Vamos ahora, si hasta acá no hay duda, esto así es normalmente sencillo, vamos a verlo en un ejercicio. Yo tengo en esta hoja de cálculo, tengo el personal de una empresa, el sector al que pertenece, el cargo, el sueldo, el estado y la cantidad de hijos. Debo averiguar esta información que me pide el cuadro de abajo. ¿Cuántos empleados sin hijos hay en esta empresa? Acá ya no me pide que cuente celda numérica, no numérica, alfanumérica, en blanco, no sé. Yo tengo que sacar información y para ello voy a utilizar algunas de las funciones que hemos estado viendo. Entonces, para saber utilizar las funciones en Excel, yo tengo que aprender a trabajar con mi cabeza de una manera un poco distinta a como lo hago normalmente. Porque si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuántos empleados sin hijos hay, ustedes mirando enseguida me dicen son tantos empleados. 3. 3, muy bien. Esto que es intuitivo para uno se da cuenta sin tener que hacer ningún razonamiento. Lo que tenemos que aprender es a darnos cuenta cuál fue nuestro proceso mental para poder darnos cuenta cuál es la función que tenemos que usar. Entonces yo te pregunto, ¿dónde miraste y qué miraste para responderme que son 3? La cantidad de empleados que tienen hijos, en esa fila donde señalan los hijos. Bien, no es una fila, es una No, columna. una columna propia. ¿Y qué miraste en esa columna? Específicamente. Las celdas vacías. Exactamente, celdas vacías. Eso es lo que uno lo hace intuitivamente, ni se da cuenta que está mirando, pero yo tengo que deshacer ese mecanismo para darme cuenta, porque ahora sé que tengo que buscar celdas vacías. Entonces sé que hay una función que cuenta celdas vacías. ¿Cuál era esa función?
Esta puede ser contar blanco, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango. Entonces acepto y el rango que voy a marcar es el rango que vos me dijiste recién en la columna donde figura la cantidad de hijos. Y al aceptar, ahí está el resultado que vos ya me diste por adelantado. Bueno, ¿cómo ahora averiguo la cantidad de empleados con hijos? En la misma columna hay que trabajar con los datos de la columna de hijos, Y esos pero datos, con otra función, ¿cuál función? con contar. Contar, muy bien, porque vamos a contar celdas con números. Entonces vamos a marcar contar. Siempre acuérdense que hay que ubicarse donde quiero el resultado, eso es el primer paso. Y acá selecciono el rango que me va a dar otra información, porque ahora con hijos hay 4. Si, por ejemplo, esta empleada tiene un hijo, yo simplemente cargo el hijo en la tabla y ya me actualiza toda la información acá. Ahora sin hijo va a haber 2 y con hijo va a haber 5. Y si yo quisiera saber cuál es la cantidad total de empleados que tengo, ¿cuántos empleados tengo? Sí, con la primera columna, con la columna A, se podría. Con el número de legajos puede ser, también puede ser con los nombres y apellidos. También. Hagamos con nombre y apellido para ver qué función usaríamos si quisiéramos datos alfanuméricos. A ver si se acuerdan cuál es la función para datos alfanuméricos. Contar A. Muy bien, contar A. ¿Vieron cómo funciona la mnemotecnia? Bien. Y funciona igual, y yo elijo ahora esta columna de datos, donde están todos los nombres de los empleados, y ahí me dice que son 7 empleados. Podría haber utilizado esta columna con la función contar, o cualquiera de estas, porque todas están completas. Es decir, no hay ningún hueco acá. Pero para que a uno le resulte más fácil asociar, es mejor utilizar los nombres. Bueno, y si yo dijera, bueno, quiero saber cuál es el total de los sueldos que estoy pagando. ¿Se debe sumar los sueldos ahí? Muy bien, ya no estamos contando, sino que estamos sumando. Bien. Y ahí podemos usar qué función. Puede ser esta. Suma. Suma. Fíjense que al dar clic, como dijimos el otro día, busca los datos que están más cerca, que son estos de acá, pero está esperando que yo le indique si eso está bien o no. Entonces yo marco, ¿qué cosa? El rango de los sueldos. Y ahí acepto. Y si quisiera averiguar el sueldo promedio, Profe, ¿sí? ¿podría repetir? Porque no escuché prácticamente nada, solo un zumbido nomás. Bueno. Acá estamos queriendo averiguar un total, ya no es una cantidad, no tengo que contar, sino que para sacar un total tengo que sumar. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la función que habíamos visto en la clase anterior de suma de datos. Entonces, doy un clic aquí. Excel busca los datos que tiene más cerca porque es lo que más probablemente suceda es que sean los datos que están más cerca, que no es este caso, porque los datos yo tengo que sumar sueldos. Los sueldos están en esta columna. Entonces indico yo el rango, dando clic y arrastrando hacia abajo, y ahí acepto. Bueno, y para calcular el promedio,
¿qué hay que hacer? ¿El total de los sueldos dividido en la cantidad de empleados? Sí, pero también Excel tiene una función. Si busco acá en esta flechita, al lado de donde está la suma, hay una flechita y ahí ya tengo una función que me calcula promedio. Entonces voy a aceptar, tomar esa función y voy a seleccionar el mismo rango de sueldos. Y la función hace lo que vos dijiste recién, suma los sueldos y divide por la cantidad de sueldos que hay. Al aceptar ya tengo el sueldo promedio. Es una empresa que paga un poquito poco, ¿no? Para los valores que hay hoy, me parece que esta gente no llega ni al 2 del mes. Lo importante, cuando ustedes hagan el ejercicio, que van a encontrar en la guía que les voy a poner en el aula, es recordar el proceso que hicimos hace un ratito de darnos cuenta, si yo lo tengo que responder o hacer yo manualmente, qué parte de la hoja estoy mirando, qué contenido tienen las celdas que estoy viendo, para de ahí saber cuál es la función que mira ese tipo de información y me va a dar el resultado que necesito. Hay que desarmar un poquito nuestro manejo intuitivo de los datos que estamos viendo en la hoja. Esos son los temas para hoy. Si hasta acá se entendió, estamos por hoy con esto y yo les pongo unos ejercicios y ustedes lo practican. Si surgen dudas cuando hacen los ejercicios, ustedes se comunican, me consultan y yo les voy dando una mano. Acá ustedes tienen varias funciones. Está la de sumar, la de promedio, la de contar números, que es para contar datos numéricos. Hay otra función que se llama max, que busca, si estuviéramos hablando de esta información que tenemos acá, podría buscar el sueldo más alto, es decir, el valor máximo dentro de un rango de datos. Y aquí abajo, esta otra función hace lo contrario, busca el valor mínimo de un rango de datos. Entonces, si yo lo que quiero es promedio, tomo la función promedio, vemos que acá Excel ya pone igual promedio y abre un paréntesis y deja pendiente el rango de datos para que yo defina. El rango de datos lo marco yo porque no está ahí al lado, está en otra parte. Entonces yo selecciono el rango de datos sobre el cual quiero que me averigüe el promedio y ahí acepto. Sí, el signo igual, nosotros lo tenemos que colocar en la celda. No se pone. ¿No? Vos buscas la función, mira, yo no escribo nada. Busco acá promedio y Excel pone el igual y escribe la función, ¿ves? Solamente seleccionamos la celda. Claro, vos ubicás tu celda activa donde querés el resultado y ahí te vas a buscar la función. La podés buscar acá y si no está acá la podés buscar en el asistente. También podemos escribir promedio y doy clic en el botón ir y ahí me muestra todas las funciones donde aparece la palabra promedio con la definición abajo. Ven que hay otros promedios que se pueden calcular. Pero en este caso el promedio común, el promedio matemático normal, si hay algún docente le viene muy bien para sacar los promedios de las notas de sus alumnos. Ya con esto se puede ir armando una planillita, vamos a tirar ideas, que te marque la asistencia y la inasistencia, puedes calcular, puedes contar cuántos presentes hay con la función para contar alfanuméricos, entonces y teniendo el total de alumnos puedes sacar el promedio y puedes sacar el promedio de las notas y ya cerrar los trimestres más fácil con esto.
En los ejercicios, le voy a dejar 2 o 3 ejercicios en el aula virtual y probablemente se combinen funciones para contar con algunas de estas de sacar el total, sacar un promedio o encontrar el valor más alto o el valor más bajo. Así ya van practicando esas otras funciones también. Si está todo bien y se entendió y no hay dudas, estamos por hoy, terminamos un ratito más temprano, pero después van a tener un poquito más de trabajo con el ejercicio. Pero no les quiero cargar con más cosas porque son temas complejos y uno tiene que acomodar la cabeza para tomarle la mano a esto. Muy bien, gente. Estamos por hoy, nos vemos la próxima. Gracias, profe. Que terminen bien el día. Nos vemos, profe. Chau, chau. Chau, chau. Igualmente.